Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Por favor, abrimos las Biblias en el libro de Jueces. Vamos a leer la porción que el pastor va a predicar hoy. Capítulo 1 del versículo 19 hasta el 25, con un amén. Capítulo 7 del versículo 1 del versículo 19 al 25. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gedeón llegó con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche. Cuando apenas habían apostado la guardia, entonces tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección de Sereba, hasta la orilla de Abel Meola, junto a Tabat. Y los hombres de Israel se reunieron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín y dijo: desciendan contra Madián y tomen los vados antes que ellos, hasta Bet-bara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Bet-bara y el Jordán, y capturaron a los 2 jefes de Madián, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y mataron a Zeeb en el lagar de Zeeb, cuando perseguían a Madián, y le llevaron a Gedeón las cabezas de Oreb y de Zeeb del otro lado del Jordán. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Se pueden sentar en esta tarde. Queremos tomar el tiempo para orar en este día, ¿verdad? Yo sé que cada uno de ustedes tiene peticiones. Les voy a pedir que tomen el tiempo. Vamos a orar por hermanos y hermanas que todavía están pasando por enfermedades en nuestra congregación, a varios de ellos. Vamos a orar por la economía, que Dios nos dé la sabiduría, las fuerzas, la fe para poder soportar la economía de este tiempo. Vamos a orar por los líderes de los gobiernos, ¿verdad? Aquellos que son cristocéntricos. Estaba leyendo de unos líderes congresistas que están tratando de servirle al Señor en esos lugares de política, y es muy fuerte, y han pedido oración. Vamos a estar orando por ellos. Vamos a orar por nuestro país, también los países de Latinoamérica. No sé si hay cumpleañeros en estos días. Me gustaría orar por ustedes, si hay alguien que ha cumplido años en estos días. Si no, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Ok, oremos. Padre, te agradecemos, Señor. Gracias por este domingo que nos has dado. Gracias porque terminamos y comenzamos la semana, Señor, contigo, Señor. Te pido, Señor, que en este día nos ayudes. Ayuda, Señor, que nuestra carne ponga atención, que nuestra carne escuche, Padre, la palabra, Señor. Que en los próximos minutos, Padre, nuestras mentes no se alejen de la palabra, Señor. Que en los próximos minutos, Padre, nuestro cuerpo nos comience a cansarse al punto, Padre, que no tomemos atención de la palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, durante los próximos minutos, Señor, a poder poner atención y ser edificados por la palabra, Señor. Hoy te pido, Padre, por los enfermos. Hay varios enfermos
dentro de nuestra congregación y también familiares, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de ellos, Señor. Te pido, Padre, que en este tiempo que tú le has dado, Señor, que sea el tiempo donde ellos se acerquen a ti. Si hay familiares o amigos que están pasando por enfermedades, Señor, y no han, Dios, tú no lo has salvado, Señor, te pido por ellos, Padre. Te pido, Padre, por el amigo hermano Eduardo, Señor. Te pido, Padre, que él busque de ti, Señor. Que mientras hay enfermedad y malas noticias, Padre, que él comience a preguntar quién es Cristo Jesús, y que mi hermano Eduardo pueda orar, predicar la palabra, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, durante este tiempo de economías, Padre. Te pido, Padre, que podamos obtener la sabiduría bíblica, Señor, que podamos escuchar tu palabra, Padre, para obtener la fe y la motivación cada día, Padre, para poder, Señor, vivir y honrarte y glorificarte durante estos tiempos, Señor. Te pido, Padre, por los líderes y políticos que son cristocéntricos, Padre. Hay algunos de ellos, Padre, que han llegado a tomar posiciones en este país, Señor, y ellos quieren servirte y honrarte, pero a la vez, Padre, ellos lo tienen muy duro, Señor. Están en mitad, Señor, de tantas personas que quieren leyes injustas, que adoran en lo injusto, que aman el pecado, Padre. Te pido, Padre, que les des fortaleza, Señor, claridad, Señor. Te pido, Padre, que ellos no busquen las cosas del mundo para mejorar, Señor, pero ellos que entiendan que el Dios que los llevó ahí es el Dios que los va a sustentar y los va a mantener ahí. Lo único que tienen que hacer es obedecerte, Padre. Te pido por nuestros países, Padre, en Latinoamérica, Señor, en el Caribe, Padre. Te pido, Padre, por el liderazgo, Señor, los presidentes, Padre. Te pido, Padre, que ellos hagan lo justo al pueblo, Padre, que lo sirvan, que lo ayuden, Padre. Y gracias por este servicio, gracias por todo lo que tú haces. Te queremos, Señor, y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Hoy vamos a continuar Jueces 7. La semana pasada hicimos Jueces 6. Hoy, ¿verdad? Concluimos la historia de Gedeón. Y tenemos que comenzar a saber que la iglesia, los santos, los escogidos de Dios, son llamados a no temer. Repito, la iglesia, los santos, los elegidos de Dios, somos llamados a no temer. Puedes ver las palabras de Cristo en Juan 14, 27. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como al mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. ¿A quién Jesús le está dando estas palabras? A la iglesia, a sus seguidores, a los escogidos, a los santos. Tenemos que entender que la iglesia de Dios debe ser una iglesia que no teme, que no tiene miedo. Eso es lo que dice Jesús. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Somos libres del temor por quien Cristo es. Lo repito, somos libres del temor por quien Cristo es. Dice Isaías 41:10, no temas. Después dice, ¿por qué no podemos temer? Porque yo estoy contigo. El yo mayúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa Dios. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Salmos 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Y deberían de tomar y escribir estos versos. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién es la fortaleza de la vida? De aquel que no va a temer. Dios. Dice después, ¿de quién? ¿De quién tendré temor? Isaías 46:1-3 dice, se ha postrado Bel, se derrumbó Nebo, sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga, sobre bultos. Son puestas una carga agobiada para la bestia, fatiga, se derrumbaron, a una se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido en cautividad. Escúcheme, casa de Jacob y todo el
remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados de la matriz. Y aquí miramos en Isaías Dios instruyendo al pueblo, cuidando del pueblo en el tiempo que ellos iban a lugares ajenos, que se iban a ser esclavos. Dios continuamente nos está pidiendo que no tememos. ¿Por qué? Porque en Cristo ya no hay temor. Escucha. Y ahora Dios nos va a ver en esta predicación, en esta lectura, ¿verdad? Que Él es fuerte. Él es la razón por qué los seguidores del Señor ya no tienen temor. Ahora Israel está temblando de miedo, porque el enemigo venía para quitarles toda su prosperidad. Se recuerda la semana pasada, miramos que Israel estaba sembrando. Había un tiempo de siembra en el pueblo de Israel y un tiempo de cosecha y un tiempo donde ellos utilizaban la comida que habían cosechado. Ellos habían sembrado, ellos tenían su tierra, pero viene el enemigo, ¿verdad? Viene el enemigo a robarles toda la comida. Incluso ellos quedaban sin nada. Por 7 años continuamente esto estaba pasando. Israel tenía miedo porque ellos iban a terminar otra vez sin comida. Tenían miedo porque ellos iban a pasar un invierno tratando de buscar, de comer. Ellos tenían miedo, pero la verdad que ellos no podemos entender por qué tenían miedo. No podemos entender, no hay ninguna razón por tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Había 135,000 soldados contra ellos, y tal vez alguno de nosotros podía decir, entendemos por qué ellos tenían miedo, pero mis hermanos, los seguidores de Jesús deben entender que aunque se han levantado naciones contra el pueblo de Dios, verdaderamente Dios va a proteger. Y la razón por qué Israel tiene miedo, y lo hablamos la semana pasada, es porque Israel no estaba siguiendo a Dios. Israel estaba ciego, tenía un amor a los ídolos, estaban las cosas incorrectas. Pero mis hermanos, un seguidor de Dios, un seguidor del Señor, aunque se han enfrentado, aunque estén contra 135,000 personas, nosotros sabemos que Dios puede tener victoria porque Dios es suficiente. Y muchos de nosotros le damos gloria a Gedeón. Muchos de nosotros hemos hablado, ¿verdad? Por a veces en nuestras clases de niños y decimos Gedeón y los 300 y honramos a Gedeón, le damos fama a Gedeón y terminamos incorrecto. ¿Por qué? Porque no fue Gedeón que ganó la batalla, fue Dios que ganó la batalla. Esto es lo que vamos a entender hoy, mis hermanos, que aunque nosotros somos llamados, aunque Dios nos prepara para el llamado, la razón por que Dios se lleva la gloria es porque Él gana la batalla. Entonces viene Gedeón y se levanta y dice Jueces 6:34, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y este tocó la trompeta. Y los de Abiaser se juntaron para seguirlo. Es muy importante que ustedes sepan, Gedeón, se recuerdan la semana pasada, Gedeón es parte de la familia más pobre del pueblo más pobre de Israel. Gedeón sentía que él no era nada. Entonces ahora Gedeón levanta su trompeta y él comienza a sonar la trompeta para buscar soldados y van a llegar 30,000 a él. Pero miramos que Gedeón levanta su trompeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba dentro de él. ¿Entiendes por qué Dios se lleva la gloria? ¿Entiendes por qué Dios se lleva la gloria? ¿Ah? Porque Gedeón era un hombre miedoso. Gedeón era un hombre que verdaderamente él sabía, yo era el más chiquito de la familia más pobre, del pueblo más pobre de Israel. Y Gedeón ahora se levanta con su trompeta, ¿verdad? La suena. ¿Por qué? Porque el Espíritu, Dios está en él. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Dios no solamente nos llama, pero nos capacita para poder hacer su voluntad.
Y es por eso, mis hermanos, que constantemente tú y yo debemos de buscar del Señor, debemos de aprender de Dios, porque solamente Dios nos va a habilitar, nos va a dar los talentos, los dones para poder hacer el labor que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces viene Gedeón y suena la trompeta, llega a 30,000 soldados. 30,000 soldados, y tal vez él pensaba que vamos a estar un poquito bien. Tal vez él pensaba que aunque la batalla está dura, tengo un armamento, un ejército para poder batallar, pero mis hermanos, Dios no necesitaba los 30,000. ¿Tú sabes por qué? Zacarías 4:6 dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Escucha. ¿Tú sabes por qué Dios mandó este mensaje? Porque Dios había dicho al pueblo de Israel que tenían que levantar el templo una vez más. Y había gente que odiaba el templo. Había personas, enemigos que no querían que Israel levantara su templo. Entonces la mentalidad de los reyes de Israel es levantar un ejército y pelear de una manera política y una manera de batalla para poder ganar la oportunidad de poder levantar el templo. Y Dios le dice, no por el poder ni la fuerza se va a lograr la voluntad del Señor. Escucha. ¿Cómo se va a lograr? Si no por mi espíritu. Y por a veces nos han dicho esto tantas veces y tú dices, mi espíritu, ok. No, el espíritu de Dios es poderoso. El espíritu de Dios es el todopoderoso. Podemos ver, mira, estuvo ahí en la creación. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Tú quieres tener el mejor sargento o el espíritu que ha estado ahí del principio enseñando a cómo crear las cosas? Después vemos, dice Éxodo 15:8, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes, como en un montón se caujaron los abismos en el corazón del mar. Y esto está hablando del Mar Rojo, cuando Dios abre el Mar Rojo a través del Espíritu Santo. ¿Qué ejército puede dividir un mar? Cuéntame. Nadie. Pero nuestro Dios, el Espíritu Santo, por eso cuando Dios dice, no es ni por fuerza, no por el poder, ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, esto es grande. ¿Tú quieres ver qué grande es? Mira lo que dice Ezequiel 37:9. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo hombre, y dile al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, ¿y qué? Y vivirán. El Espíritu de Dios es tan poderoso que Él puede darle vida a unos huesos secos. Y tú sabes que es poderoso el Espíritu Santo, que ustedes y yo a un tiempo estuvimos muertos y solamente la labor del Espíritu Santo ha logrado que tú y yo podemos adorar al único Dios, al Dios viviente. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Entonces Gedeón suena la trompeta. Tal vez pensaba que iba a buscar la fortaleza de Israel, pero Dios buscaba a hombres que iban a ver la mano poderosa del Señor. Ellos iban a ver, ellos iban a adorar, ellos iban a sentir la mano de Dios en victoria, porque Dios es suficiente. Escucha, Dios es suficiente. Cantamos esa canción, Cristo basta, Cristo es suficiente. Escucha, yo sé que es duro de entender esto porque vivimos nosotros un país, un estado de prosperidad, pero te digo algo, mi hermano, mi hermana, Cristo es suficiente, es lo único que tú vas a necesitar, es lo único que tú vas a necesitar.
todas estas semanas de la lotería. Y 100.20 billones de dólares de la lotería. Y gente diciendo, imagínate, vamos a poner dinero. Tú pones 20, yo pongo 20 y $100. ¿Cuántos tickets vamos a poder comprar para la lotería? Porque imagínate las cosas que tú puedes hacer con la lotería. ¿Cuántas personas tú puedes ayudar con ese dinero? Mi hermano, mi Dios no necesita de ese dinero para poder ayudar. ¿Ah? Él no necesita de ese dinero. Si Él quiere levantar su iglesia, Él lo dará. El problema de nosotros, como dije la semana pasada, que andamos buscando ídolos para poder obtener la meta y la voluntad del Señor. Pero mira lo que dice Lucas 1:37. Porque ninguna cosa será imposible. Deberías de tomarle foto, escribirlo, otro versículo que sería muy importante para memorizar, para ayudarte a servirle al Señor en la área que Él te ha llamado. Dice, porque ninguna cosa será imposible. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando Dios está diciendo, no por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, eso es grande. Esto es grande porque nos dice, tú sabes que nada es imposible para nuestro Dios. Nadie puede frenar la voluntad del Señor. Nadie puede negarse al Señor. Nadie. La razón por que estamos aquí es porque nuestro Dios es tan poderoso y dijo, vengan a la iglesia. No fue la invitación de tu amigo. No fue porque no estuvo tan caliente para ir a la playa. No fue porque cancelaron la fiesta de cumpleaños. No fue nada de eso. Fue Dios diciendo, voy a destruir todas las cosas de allá para que ustedes vengan. Y Él es tan suficiente, mis hermanos, para sobrepasar nuestras dudas. Si miramos Jueces 6:36, y yo lo voy a leer, dice, entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Versículo 39. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío sobre toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. ¿Tú crees que después que el Espíritu de Dios está en Gedeón, después que Gedeón ha visto la mano del Señor, la semana pasada hablamos de eso, tú crees que Gedeón dice, hey, lo que tú crees yo lo voy a hacer? Pero aquí nos enseña algo muy interesante, que aunque él ya ha visto esto, Gedeón todavía tiene miedo. ¿Tú sabes por qué? Porque todavía está la carne ahí. Entonces Gedeón comienza a hablar al Señor. Gedeón comienza a preguntarle al Señor, Gedeón, si tú haces esto, ¿será que realmente yo voy a poder creer? Entonces él pone lana redonda, ¿verdad? Y dice, bueno, si el rocío cae sobre la lana, ¿verdad? Y no sobre la tierra, voy a creer que este es un milagro de Dios y entonces tú eres real. Viene la siguiente mañana, está la lana llena de agua, viene llena el bote, ¿verdad? El vasco de agua. Y después dice, pero espérate, Señor, que si tal vez si se llena todo de rocío y no la lana? Entonces te voy a creer otra vez. Entonces hay algo bueno de esto. Tú sabes lo bueno de que Dios nos está enseñando a través de Gedeón. Gedeón se conoce. Gedeón sabe que él es un miedoso. Gedeón no anda mintiendo. Gedeón no anda diciendo, yo hoy voy a hacer lo que Dios me ha pedido hacer. Gedeón no anda diciendo, no, Gedeón entiende. No solamente él entiende que él es el más del bajo de la familia más pobre, del pueblo más pobre de Israel. Gedeón sabe, yo soy un miedoso. Yo necesito que tú me fortalezcas. Y tú sabes, mis hermanos, algunos de nosotros tenemos que ser honestos. Y debemos decir, tú sabes qué, Señor,
yo también tengo dudas. ¿Tú por qué crees que Dios nos pide meditar su palabra diariamente? ¿Qué es lo que Gedeón estaba teniendo con Dios? Una relación íntima con Dios. Él estaba hablando con Dios. Él estaba diciendo, Señor, quiero verte, quiero conocerte, quiero ver tu mano. Yo sé que ayer la vi, pero ¿qué si no estás hoy? Mi carne es débil, mi carne necesita. Proverbios 24:6 dice, si eres débil en el día de angustia, tu fuerza es limitada. Gedeón sabía algo. Gedeón sabe que su fuerza es limitada. Mis hermanos, vivimos en una temporada que todos queremos ser el héroe de la película. Todos nos vemos de una manera, hey, yo soy fuerte, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Que si comenzamos a cambiar nuestro vocabulario y decimos, ¿sabes qué? Yo sé que esta es la voluntad de Dios, no creo que yo lo puedo hacer. Imagínate que si tú sabes, bueno, yo sé que esta es la voluntad del Señor para mi vida, en el trabajo, en la carrera, en la comunidad, en mi familia, pero tú sabes que viendo todo lo que se tiene que hacer, yo no soy suficiente para esto. Esto es lo que Gedeón está haciendo. Gedeón le está diciendo a Dios, yo no soy suficiente. Y nuestro vocabulario debe de comenzar a decir también, yo no soy suficiente. ¿Tú sabes quién tuvo también miedo? Los discípulos. Mira, Mateo 8:26. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Jesús estaba con ellos. Tú piensas, ¿verdad? Jesús está en el bote, ¿verdad? El Hijo de Dios, Dios viviente está ahí, ¿verdad? En la barca, hay una tormenta, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar ahí. Pero la verdad es que nuestra carne es tan débil. Nuestra carne es tan débil y es por eso que nosotros debemos de conquistar a nuestro Dios, y nuestro Dios conquista todas las áreas de nuestras vidas. ¿Tú quieres ver a otro hombre miedoso? Mira lo que dice Marcos 9:24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Para mí este versículo es tan chocante porque él dice, yo creo, pero yo necesito que me ayudes a creer. ¿Tú sabes por qué? Porque yo puedo creer hoy y mañana necesito creer otra vez. Y el martes otra vez. Y el miércoles otra vez. Y el jueves otra vez. Y el viernes otra vez. Y el sábado otra vez. Y venir a este domingo para seguir aprendiendo y seguir creyendo que el Señor es real. Mi carne no quiere saber nada de Dios. Tenemos que ser honestos, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes su carne preferiría estar ahorita en su sala, verdad, con la televisión y viendo el servicio en la televisión y estar tranquilos ahí? No le voy a decir que levante, pero yo creo que la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque la carne es débil. ¿Cuántos de nosotros, verdad, la carne nos repite, solo ora por un minuto es suficiente? ¿No lees ese Salmo 119? ¿O no lees ese Salmo que es tan largo? Vete al Salmo más chiquito. Nuestra carne constantemente nos está diciendo, hey, aléjate de Dios. Este hombre está diciendo, creo, y él sabe, pero mañana voy a necesitar creer otra vez. Entonces, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame con esta carne. Y eso es lo que Gedeón está diciéndole al Señor. Le está diciendo, escucha, yo necesito creer, yo soy débil. Y no solamente Dios le hace ese milagro, pero después lo lleva a escuchar el sueño de un soldado de los medianitas. Dice el versículo Jueces 7:9. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió ¿con quién? ¿Con quién descendió? Con su criado. ¿Por qué descendió con su criado? Porque Gedeón tenía miedo.
Escucha. Honramos y glorificamos a Gedeón en los 300 cuando Gedeón era como nosotros. La historia no es sobre Gedeón. La historia es sobre un Dios que es fuerte, guerrero. Hacemos el error cuando glorificamos a Gedeón. Gedeón tenía miedo y se desciende con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaba en el campamento. Los medianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban recostados en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables, tan numerosos como la arena de la orilla del mar. Eran muchos, eran 135,000 soldados. Era tan espeso el número del enemigo. Y tú puedes decir, tú sabes que entiendo por qué Gedeón tenía miedo. Y sabes que como seguidores de Cristo no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque antes de mandarlo a buscar el campamento, para escuchar sobre el sueño, Dios le dice estas palabras: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Dios le había dicho antemano: hey, desciende, yo te he entregado. Nuestro Dios miente, nunca ha mentido. Nunca. Gedeón no tenía ninguna razón para tener miedo. Pero Gedeón tiene miedo porque su carne es débil. Y Gedeón no lo esconde. ¿Y tú sabes quién no esconde esto de nosotros? Dios. Dios nos enseña la debilidad de Gedeón. ¿Por qué? Porque no hay superhéroes ni héroes en la Biblia. El único héroe es nuestro Dios. El único que verdaderamente tumba al enemigo es nuestro Dios. Tú sabes que llegaremos al cielo y vamos a ver a David y vamos a decir: ese no es David. Ese no es David. Ese no es el niño de piel blanquito y ojos azules, pelo rubio y todo bien fuerte. Vamos a ver a Moisés y vamos a decir: ese no es Moisés. La mayoría de los personajes de la Biblia no es como se nos ha enseñado a nosotros. Tenemos que comenzar a entender que el único que verdaderamente es fuerte y guerrero es nuestro Dios. Y tener miedo no es el problema. Escucha, tener miedo no es el problema. El problema es no obedecer a Dios. Lo repito, tener miedo no es el problema. El problema de Gedeón no es el que tiene miedo. No. La semana pasada lo hablamos. ¿Cuál era el problema de Israel? No era el miedo, era no obedecer. Entonces Gedeón tiene miedo y él comienza a obedecer. Él comienza a decir: sí, ok, está bien, aunque voy a buscar a mi siervo, pero voy a ir a escuchar lo que ese hombre soñó. ¿Y tú sabes quién era ese hombre? Ese hombre era uno de los líderes del escuadrón más fuerte del ejército del enemigo. Gedeón escuchó el sueño del hombre que era el cargado del ejército que mataba gente, que entraba primero a destruir las aldeas para que el pueblo, el enemigo entrara después. Gedeón comienza a obedecer y Dios comienza a darle fortaleza. Gedeón va, aunque va con miedo. Pero ¿por qué Gedeón va? ¿Por qué Gedeón va? Porque Gedeón obedece. Dios le dijo: levántate y ve. Si nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor, vamos a tener que obedecer al Señor. No va a ser, bueno, es que tengo miedo y Dios me va a quitar el miedo, y si Dios me quita el miedo, entonces voy a poder hacer la voluntad de Dios. Eso no funciona. Gedeón tenía miedo. ¿Y cómo sabemos que Gedeón tuvo miedo? Porque dice: si tienes miedo, llévate ¿a quién? A tu siervo Fura. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Fura, te vas conmigo porque tengo miedo. Escucha,
El problema no es el miedo. El problema es que no obedecemos. Y si nosotros verdaderamente vamos a hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, no esperes que el miedo se vaya, porque el miedo va a estar ahí. Vamos a tener miedo en los últimos minutos de nuestra vida aquí en esta tierra. Pero tú tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer. La palabra dice que vas a alabar al Señor hasta el último respiro. Mis hermanos, el problema no es eso, el miedo. El problema es que no obedecemos. Y dos cosas que he visto, que como Dios obra y le da fe a Gedeón, primero a través de su palabra. Su palabra, escucha. Tú dices, bueno, entonces mañana voy a poner mi sábana en el patio y le voy a decir al Señor, llueve, y si llueve, si cae solamente agua en la sábana y no en la tierra, sé que Dios, mi hermano, tú no necesitas nada de eso porque tú tienes la Biblia. Ya en el Nuevo Testamento Dios dice, bueno, ahora las cosas van a ser diferentes. Vamos a Romanos 10, 17, así que la fe viene ¿de qué? Del oír por la la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Tú no necesitas pedirle a Dios por milagros, porque la Biblia es un gran milagro. Y después tal vez unos estudios vamos a enseñarte por qué es un milagro que tú tienes la Biblia en tu lenguaje, en tus manos. Pero mis hermanos, quiero que sepas que es un milagro. Y también Dios obra a través de las circunstancias. Ya Gedeón tenía fe. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando el pueblo quería matarlo, la semana pasada hablamos de eso, por tumbar los altares de los dioses falsos, Dios los salvó. Las circunstancias nos ayudan a tener fe. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Tú quieres saber quién es Dios? Mira a Cristo Jesús. No solamente por la palabra escuchas y te llenas de fe, pero recuerda, mi Dios fue aquel que se levantó al tercer día. ¿Qué otro Dios se ha levantado de la tumba al tercer día? Escucha, ve a todas las religiones que están en todos estos alrededores, pregúntales dónde están sus dioses, dónde están su gente. Tú sabes dónde ellos están, en las tumbas. Me recuerdo, desde chico estaba en una familia de mi amigo y ellos tenían un indio nativo de americano, tenía una estatua así en su sala, así de grande. Y cada vez que yo iba pasando por ahí para ir a la escuela, la mamá venía con su plato y le daba de comida. Y le tenía su licor a la par. Y nadie podía jugar alrededor de eso porque se puede quebrar. Y no solamente dice que la señora se lo limpiaba con hisopo, todas las áreas, para que estuviera bien limpio, ¿verdad? La mujer dedicó dinero para cuidar y servía a este ídolo. Mi Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios que no espere que tú hagas algo. Nuestro Dios es un Dios que no necesita que tú lo limpies, no necesita que tú le des de comer o le des licor. Nuestro Dios vino a servirnos y Él no necesita nada de nosotros, solamente nos ama. ¿Qué Dios como nuestro Dios, mis hermanos y hermanas? Él es suficiente para sobrepasar nuestra carne y vamos a hablar, Él es suficiente para ganar la batalla. Entonces habían 30,000 soldados con Gedeón. 30,000 soldados. Y la batalla todavía estaba muy difícil porque eran 30,000 contra 135,000 soldados. Y comienza a hacer Dios algo que en ningún plan militar en este mundo está. Él comienza a eliminar soldados. ¿Y cuáles son los primeros que él elimina?
¿Cuáles son aquellos que Él elimina? Los miedosos. Los miedosos. Ahora, acabamos de hablar que todos tenemos miedo, ¿verdad? Todos tenemos miedo. ¿Cuál es la diferencia de Gedeón con miedo a los 20,000 de ellos que se fueron porque tenían miedo? La diferencia era que Gedeón tenía miedo, pero obedecía. Estos tuvieron miedo y no obedecían. Ellos no creían en Dios. Entonces lo que Dios estaba haciendo, estaba refinando. Él refine lo que es el pueblo. Versículo 4 dice, probaré. Y esa palabra probaré significa refinar. Lo miramos en Salmos 12:6. La palabra del Señor son palabras puras. Plata probada, refinida en un crisol de la tierra, 7 veces refinida. Isaías 1:25, también volveré mi mano contra ti, te limpiaré tu escoria como con lejida y quitaré toda tu impureza. Entonces miramos que Dios está sacando lo impuro, lo malo. ¿Tú sabes por qué? Porque esos 22,000 no se merecían ver la mano de Dios. Solamente aquellos que obedecen se merecen esa bella y grato honor de poder ver la mano de Dios en victoria. Mis hermanos, esos 22,000 no estaban obedeciendo, pero no se queda ahí. Comienza Dios a hacer ¿qué? Habían 10,000 y comienza a eliminar a los 10,000. Y les dijo eso, hay una laguna de agua, que vayan los 10,000 y aquellos que se bajen y tomen agua como los caballos toman agua, esos se van. ¿Tú sabes por qué? Porque esos 9,700 soldados que tomaron agua como caballos prefirieron los placeres del agua que estar listo para la batalla. Los otros soldados, los 300, agarraron el agua con sus manos y se la tomaron, ¿verdad? Como los perros toman el agua, con la lengua. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Los 300 estaban listos para la batalla. Los 300 estaban listos. Ellos decían, yo creo en mi Dios. Y si vamos a estar en la batalla, yo quiero estar listo para lo que Dios va a tener. Los otros 9,700, ellos, yo prefiero tomar agua. Yo prefiero los placeres. Y te voy a decir algo, si vamos a buscar la voluntad y hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, no vamos a poder buscar los placeres y vivir en los placeres de este mundo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Como seguidores de Cristo Jesús, somos llamados a cargar la cruz. Y va a ser duro ser padre y decirle a tus hijos, ¿tú sabes qué? No vas a poder ver eso, no vas a poder hacer eso. Va a ser duro ser esposo o esposa y corregir a la casa. Va a ser duro hacer todas estas cosas. La gente se va a burlar de ti. La gente se va a burlar de la manera que tú estás criando a tus hijos. La gente se va a burlar de la manera que tú tratas a tu esposa, a tu esposo. La gente se va a burlar porque tú no miras cosas indecentes. La gente se va a burlar todas estas cosas, pero mi hermano, Dios no necesita seguidores que se están buscando los placeres del mundo. Dios necesita seguidores que digan, yo voy a obedecer, aunque me cueste mucho. Aunque me cueste mucho. Entonces, el que obedece a Dios, ese ve la victoria. Y con esto voy terminando. La obediencia de Gedeón, miramos que Gedeón comienza a servir de una manera justa. Su actitud comienza a cambiar. ¿Qué es lo que él hace cuando va después del sueño? Él agarra a los 300 soldados. ¿Y qué es lo que hace él? Los divide. Mira, los divide. ¿Quién anteriormente había dividido los soldados? Dios. Él comienza a tener el carácter de Dios y comienza a dirigir al pueblo como Dios está dirigiendo al pueblo. Gedeón
tiene miedo, pero Gedeón está obedeciendo lo que el padre dice, eso. Y tú sabes qué más está haciendo Gedeón, está imitando a Dios. Tú sabes, tú no eres llamado a imitar a tu familia, ni tu cultura, ni a mí. No. Había una conferencia de pastores, ¿verdad? No de hace muchos años, cuando no estaban las cosas correctas. Y decían, las ovejas tienen que tener el olor del pastor. No, las ovejas deben tener el olor de Cristo. Las ovejas deben parecerse a Cristo. Cristo te va a llevar a la salvación, no Eddie. Yo hablo del Cristo. Yo no hablo de Eddie. Gedeón comienza a imitar. Mira el versículo 17. Mírenme, les dijo, y hagan lo mismo que yo. Mira, y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. ¿Se recuerdan de alguien que dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Pablo. ¿Ustedes creen que esta idea de imitar a Cristo era... No, Gedeón anda pidiendo, imítenme. Miles y miles y miles y miles y miles de años antes, Gedeón dice, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque Gedeón está imitando. Esto es lo que la obediencia hace. Esto es lo que la obediencia hace. Comenzamos nosotros a imitar a nuestro Señor. Comenzamos nosotros a hablar como Él habla, a dirigir como Él habla. Jesús dice lo mismo en Juan 13:15. Mira lo que dice Jesús. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Sí, va a haber miedo, pero no puede haber falta de obediencia. Pedro tuvo miedo. Cuando vinieron contra Jesús y lo arrestaron, Pedro sale huyendo. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que si Cristo sufre, sus seguidores también sufren. Pero por la misericordia de Cristo Jesús, viene Jesús y se encuentra con Pedro y le da oportunidad otra vez a Pedro. Y ahora Pedro es bautizado por el Espíritu Santo. Él predica una de las predicaciones más preciosas en el Nuevo Testamento. Y tú sabes quién muere como no quería morir. Pedro. Aunque tenía miedo, él obedece. Y Dios gana, mis hermanos. Dios gana. Al final de la historia miramos que viene Gedeón y le dicen, agarren sus torchas de fuego, pónganlo en un cántaro, ¿verdad? ¿Y por qué un cántaro? Porque si están las torchas de fuego, están alumbrando todo y el enemigo lo va a ver. Dice, vamos a dividir los grupos en 3, 100, van a agarrar la torcha de fuego, van a poner el cántaro sobre sus manos para cubrir esa torcha, vamos a caminar. Y cuando yo les diga, con la trompeta suene, todos ustedes van a romper el cántaro y van a gritar y van a decir, por la espada del Señor y de Gedeón. Tú sabes el error de muchas personas que piensan que la razón que el enemigo pierde es porque la bulla que Gedeón y los 300 hicieron. No, Gedeón está diciéndole al pueblo que hagan lo que Dios le había pedido. Le está diciendo al pueblo, obedece. ¿Tú crees que la razón por qué las murallas fueron tumbadas en Jericó fueron por las vueltas, las 13 vueltas que el pueblo hizo y gritaron? Mis hermanos, tú puedes darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y gritar y gritar y gritar y nada se va a tumbar. Dios tumbó a las paredes. Dice la palabra que de repente comienza el enemigo a levantarse y comienzan ellos a atacarse, a golpearse. Se atacaron entre ellos mismos. No fue la bulla de 300 soldados,
fue nuestro Dios poderoso. El enemigo se mató. Ellos huyeron y fueron a buscar y corrieron. Y cuando corrieron, ¿tú sabes con quién se encontraron? Con Israel. Los 22 que estaban con miedo, ¿se recuerdan? Regresaron a casa. Y viene el enemigo huyendo. Y cuando ellos, como no están, como Dios les quita la vista, les hace todo, ellos están huyendo. Y cuando ellos están huyendo, se encuentran con la multitud que Dios había llevado a casa. Y mataron a todos. Mataron a todos. ¿Tú sabes qué? Israel no tuvo que levantar ningún dedo para ganar. Y eso es lo que Dios quería. Él lleva de 30,000 a 10,000 a 300, porque Él sabe Israel. Él conoce Israel. Él dice, si yo le doy victoria a ustedes con 30,000 soldados, ustedes se van a jactear. Ustedes se van a orgullecer. Ustedes van a ir allá a la casa y van a decir, hey, 30,000, 135,000, hey, somos muy buenos para la batalla. Eso no es lo que Dios quería. Él no quería que el pueblo comenzara a cantar cánticos. ¿Tú crees que el cántico que el rey Saúl mató este clase y David mató más? ¿Tú crees que esa es la canción que Dios quería? No. Dios no quería saber cuántos soldados rey Saúl o rey David o Gedeón o Israel habían matado. Él quería escuchar cánticos como cantamos hoy, que dijera, nuestro Dios es el Todopoderoso. Él ganó, Él mató a 135,000 soldados. ¿Quién como Él? Nadie. Y la cosa, todo sucedió como Dios lo había dicho. El versículo 14 dice, y el Señor lo miró y le dijo, ven con esta fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Dios lo libró de las manos del enemigo. Versículo 16, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Eso fue lo que pasó. Después dice el versículo 9 del capítulo 7, aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento porque les lo he entregado en tus manos. Literalmente Dios entregó al enemigo a las manos de ellos. Sí. Es por eso que venimos todos los domingos a escuchar la palabra de Dios. Porque tenemos miedo, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, que nos ayude en nuestra falta de fe. Entonces, si vamos a hacer la voluntad de Dios, en todas las áreas donde Dios está puesto, si vamos a hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, vamos a tener que buscar de Dios. Vamos a tener que pedirle a Él que nos ayude. Y tú sabes que si es la voluntad de Dios, Dios abre el camino donde Él quiere que nosotros estemos. Él lo abrirá. Si Él me quiere en una área, Él me va a abrir el camino para ir. Y si Él no lo quiere, Él lo va a cerrar. Eso es bíblico. Pero lo que tú tienes que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Porque la incredulidad sigue ganando en las áreas de mi vida. Ayúdame a creer. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él nos pone en Él mismo. Él nos pone en Él mismo. Sí. El gran error de Israel fue que ellos tenían a Dios como su rey. ¿Y qué es lo que ellos pidieron? Un hombre de hueso y carne que fuera rey como ellos. Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel. Ellos no lo veían. Pero nosotros como su pueblo tenemos que ir en el Señor y creer en Él. Y con esto termino. Salmo 91, 1 al 7 dice, el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios,
en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás en el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Y aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Escucha. Y tal vez esto es duro de creer, porque hemos sido maltratados o golpeados, o no se ha hecho lo que queríamos, mis hermanos. Tal vez tú dices, ¿verdad? Yo tenía este sueño, esta manera de vivir y no lo he vivido. Te digo, ¿verdad? Tú gózate en donde Dios te tiene. Pero la promesa, ahora usted sabe que yo no predico de prosperidad, del evangelio de prosperidad es falso. Pero la promesa real es que un día vamos a ir en su presencia, donde Él, no necesitamos sol, porque la gloria de Él es tan radiante, donde no hay enfermedades. Y tú sabes que todas las necesidades que necesitamos van a ser suplidas por nuestro Dios. Escucha. Y tal vez nos da cáncer. Y tal vez nos dé diabetes. Y tal vez nos da todas las enfermedades. Y tal vez vamos a morir por esas enfermedades y van a decir, bueno, y este creyó en Dios y dijo que Dios lo iba a sanar, ¿verdad? Y aquí está muerto en su enfermedad. Mis hermanos, tal vez Dios nos sane aquí, o tal vez Dios nos sana allá, pero su palabra es real. Él es real. Nuestro Dios no miente. Y es por eso, mis hermanos, que cada día tenemos que nosotros buscar de Él. Quiero que te pongas de pie, por favor. Éxodo 15, cuando tengan tiempo lo pueden leer, pero después de que Dios los salva a Moisés y al pueblo, mira lo que Moisés hace. Dice, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. ¿Cuántas veces Moisés habla de Moisés? ¿Cuántas veces Moisés habla de sus líderes? ¿Cuántas veces Moisés habla de su sabiduría? Ninguna. Imagínate si nuestro lenguaje y nuestra manera de pensar fuera tan diferente, decir solamente Cristo. Que la gente dijera, ¿por qué hablas tanto de Cristo? Hey, porque solamente Cristo. Entonces no te voy a preguntar si tienes miedo, porque yo creo que todos tenemos miedo en hacer la voluntad del Señor. Pero mi pregunta en ti, ¿quién te está alimentando? Nuestro fuerte guerrero constantemente nos está hablando a través de la palabra, constantemente nos está protegiendo. Lo único que debemos nosotros tener es obedecer. Lo único. Gedeón, lo único que él hizo fue obedecer. Y mira lo que Gedeón vio. La mano de Dios. Un día vamos a conocer a Gedeón y vamos a decir, Gedeón no es aquel valiente guerrero. No se ve como un valiente guerrero. Pero ¿qué hizo a Gedeón un valiente guerrero? ¿Fueron sus armas? No. ¿Fueron los soldados? No. ¿Fue su inteligente? Él no fue a estudiar a una escuela de ejército. Él no tenía el talento para la pelea. ¿Qué hizo a Gedeón un valiente guerrero?
Gedeón en Dios. Cuando Dios le dice, hey, valiente guerrero, Dios está llamando a él valiente guerrero. Escucha, lo único que nosotros tenemos que hacer es ir a Cristo y decir, heme aquí. Con mis pecados, con mis problemas, con mi mal carácter, con las traiciones que he recibido o las traiciones que he dado, con mi mal comportamiento, ¿verdad? Con la pobreza o riqueza de dinero, ¿verdad? Con enfermedad o sanidad, flaco, gordo, como tú eres, lo único que debes decir, Señor, heme aquí. Heme aquí. Y yo creo que hay varios de nosotros que este día quieren decirle al Señor, heme aquí. Y lo segundo de decirle, ayúdame a obedecer. Quiero obedecerte. Tengo miedo, pero quiero obedecerte. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, Padre nuestro, gracias, gracias. Porque el Dios que liberó a Israel, el Dios que llamó a Gedeón valiente cuando Gedeón era un miedoso, es el mismo Dios que está aquí. Es el mismo Dios que nos ha hablado. Es el mismo Dios que nos cuida. Ese es el mismo Dios. Tú eres el mismo ayer, hoy y vas a ser el mismo mañana, Señor. Tú no cambias, Padre. Tú no eres hombre para cambiar. No eres hombre para mentir. Tú eres santo, santo y santo eres tú, Señor. Y lo único que queremos hoy es, hoy queremos postrarnos en tu presencia, Señor. Hoy vamos a tener un tiempo con el Señor. Yo no te voy a dirigir en la oración, pero yo quiero que hoy puedes estar parado orando, puedes sentarte, puedes ponerte en las rodillas, puedes venir al altar, puedes hacer lo que tú quieras, pero te voy a pedir que en los próximos minutos tengas la libertad de postrarte con el Señor, hablar con el Señor y pedirle al Señor, ¿verdad? Que te ayude, que te ayude a obedecer. Este es el tiempo. Los hermanos no van a cantar en este tiempo. Ese es el tiempo tuyo con el Señor. Es el tuyo. No, quiero que mires que Dios es personal y Dios está hablando personalmente a cada uno de nosotros. Toma el tiempo para hablar con Él. Toma tiempo para confesar tus pecados. Toma tiempo para decirle, Señor, heme aquí. Toma tiempo para, si este es el día de salvación, para decir, Señor, hoy reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito de ti, porque sin ti no voy a poder lograr una vida eterna. Reconozco que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, mi Salvador, que murió en la cruz por mis pecados. Pero también reconozco que Cristo Jesús resucitó al tercer día. Toma este tiempo con el Señor y ora.